Para el jueves 19 de octubre de 2023, tomamos lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31 y 32. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es un texto maravilloso y llama la atención que mi Señor les habla a aquellos que habían creído en él. No le está hablando al incrédulo, le está hablando al creyente. No le estaba hablando a la multitud mixta, estaba hablándole a aquellos judíos que habían creído en él. Y en esta hora te está hablando a ti que has creído en él. Nos habla a nosotros que hemos creído en él. Y nos dice que si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Podríamos ser sus discípulos por un tiempo y luego alejarnos de la palabra. Podríamos hacernos llamar discípulos. Podríamos tener simplemente un reconocimiento, posiblemente del lugar donde nos congregamos, de la agrupación, de la congregación o de la denominación a la que pertenezcas. Pero mi Señor habla de ser verdaderamente sus discípulos, independientemente de si tienes o no tienes reconocimiento. Está hablando de un discípulo verdadero de Jesús, porque a veces para nosotros los reconocimientos son muy importantes, reconocimientos humanos. Pero si nos volvemos al tiempo de mi Señor Jesús, Él no tenía una credencial por mostrar. Él no tenía reconocimiento de hombres, pero tenía el mayor y mejor reconocimiento, el más importante de todos. En una ocasión estaba mi Señor Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista, y al salir de las aguas se escuchó la voz de Dios decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En otra ocasión estaban en el monte, estaba mi Señor Jesús con Pedro, Jacobo y Juan, y de pronto dice la Escritura de que una luz llenó el lugar. Y escucharon una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ese era el mayor reconocimiento que se podía tener. Y déjame decirte algo, para el día presente es igual. El mayor y mejor reconocimiento que puedas tener es que sea Dios el que te reconozca. Independientemente de si los hombres te reconocen o no tu trabajo, si reconocen o no tu llamado, si reconocen o no tu ministerio, es importante, es lo más importante que mi Señor, mi Dios, reconozca tu ministerio, la obra que estás haciendo, tu trabajo, tu llamado, tu vida. Entonces mi Señor dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí está poniendo una condición. Yo no quiero ser un discípulo solamente de nombre. Yo quiero ser verdaderamente un discípulo de Jesús. Así que le pido al Señor que me permita permanecer en su palabra. Y te digo, te lo reconozco, no es fácil. No es fácil permanecer en la palabra del Señor, pero es lo más maravilloso. Aún mientras estemos en este forro de carne, hay mucha batalla, hay una lucha constante. Pero dice la palabra del Señor que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Podemos hacerlo. Si no fuera posible, mi Señor no lo pondría como condición. Él sabe que nosotros como seres humanos podemos lograrlo, porque Él tomó
forma de siervo. Él tomó semejanza de hombre para compadecerse de nosotros, para sentir lo que nosotros sentimos, porque dice la palabra del Señor que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que si Él nos pide que lo hagamos, que permanezcamos en su palabra, es porque se puede hacer. Se puede hacer y se debe hacer. Cuando permanecemos en su palabra es la que nos limpia, la que nos purifica, la que nos santifica, la que nos permite estar cada día creciendo en Cristo Jesús. Discípulos verdaderos es a lo que nos llama el Señor. Discípulos que escuchan su palabra y corren a ponerla por obra. El verso 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Queremos conocer la verdad, entonces permanezcamos en su palabra, escudriñemos su palabra, hablemos, busquemos, pensemos, meditemos en su palabra, que podamos nosotros conocer su palabra para encontrar allí su voluntad, para encontrar allí libertad. Seremos libres, dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y podríamos decir, no, qué pena, yo vivo en un país libre, por gracia de Dios. Estamos aún con una libertad física, pero está hablando allí de las ataduras del pecado. Está hablando allí de esas ataduras que nos impiden movernos con libertad. Aquellas que nos impiden entregarnos plenamente a Jesucristo. Mi Señor quiere libertarnos, quiere darnos libertad. Quiere que seamos completamente libres, libres para levantar manos santas en todo lugar, libres para poder compartir las buenas nuevas de salvación donde quiera que nos encontremos. Él quiere darnos libertad, libertad de nuestro pasado, libertad del pecado. Dios quiere liberarnos de cada atadura que hemos traído. Dios quiere que podamos disfrutar de una libertad real. Así que te animo a que sigamos en Él, en Cristo Jesús, permaneciendo en su palabra. Bendigo tu vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y confiando en su amor y en su gracia, estaremos aquí compartiendo una porción más de la eterna palabra de Dios.